Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hay un tema que ha estado retumbando mi corazón y es integridad. Ética e integridad para un hijo de Dios. ¿Qué es la integridad empresarial? ¿Qué es la integridad familiar? ¿Qué es la integridad personal? ¿Qué es realmente la integridad? Porque el Señor solo se mueve con íntegros. No dice perfectos, dice íntegros. Ser íntegro no significa ser perfecto. Un íntegro va a cometer errores, pero eso dice que David tenía un corazón íntegro. Y aún así cometía sus travesuras, ¿verdad? A veces. Entonces, no se trata de perfección y Dios no demanda perfección. Él demanda que lo busquemos y que nos perfeccionemos. Y eso significa mejorar nuestra humanidad. ¿Qué sentido tiene venir a los caminos de Dios para seguir siendo uno el mismo? Eso no tiene sentido de ninguna forma. ¿Qué sentido tiene venir a los caminos de Dios para seguir haciendo las cosas iguales? Eso no tiene sentido de ninguna forma, porque en el reino todo es diferente, opuesto. Yo puedo decir con certeza en mi corazón, por lo menos de mi cosecha y para mi cosecha, que es parecido pero no es lo mismo. Y que la perspectiva desde la cual se hacen y se esperan las cosas cambia absolutamente. Entonces, ahí es donde me doy cuenta de dónde realmente estamos parados, dónde están las cosas fundamentadas, dónde están las cosas cimentadas. Yo creo que a veces se presentan situaciones que nos llevan a tomar decisiones que pudieran ir en contra de la palabra de Dios, de pronto en contra de los principios y los códigos eternos. Hay veces que Dios permite cosas. Y hay cosas que parecieran no correctas, pero son las correctas. Si nos pusiéramos a pensar en el caso de Jacob. Jacob viene y se hace pasar por su hermano para recibir la bendición de la primogenitura de su papá. Y se hizo pasar por su hermano. Y se quedó con la bendición de la primogenitura. Y de ahí se fue, tuvo que huir porque su hermano le iba a matar por haberle robado la bendición de la primogenitura. Por muchas cosas la primogenitura representaba en ese tiempo y representa aún todavía eso, pero en el mundo espiritual. Pero representaba en ese tiempo una doble porción. Al primogénito se le daba doble porción, doble parte. Porque era el que había servido para romper. Era el primer fruto de los lomos del hombre. Recuerden que la palabra en el Antiguo Testamento, nuestros ancestros bíblicos, por decirlo así, vivían una cultura conforme a la ley, ¿verdad? Ahorita nosotros vivimos la ley conforme al Espíritu. Y cuando vino el Señor Jesucristo, en el Espíritu abrió la oportunidad a todos. Digamos que en ese tiempo la responsabilidad era del esposo. El sacerdocio era en el esposo, era en el marido, en el hombre. Era donde estaba fundamentado todo porque había sido hecho primero que la mujer. Y por muchas cosas más. El punto es que ya cuando vino Jesucristo, hijo o hija es aquel que decide recibirlo en su corazón. Y para él hace parte de los primogénitos. Nos recibe como primogénitos. Aunque no seamos el primero, un primero referencia a qué. No hay un primero con referencia a nada en Jesucristo porque en Él todos nacemos de nuevo. O sea, en Él es un nuevo nacimiento. ¿Sí me explico? O sea, no hay un padre, no hay una madre, no hay una antesala de nada. El único primogénito es Él. Pero aún así nos da la potestad de ser coherederos con Él. En Él. Porque nos da la misma potestad, la misma herencia. Entonces eso es precioso porque se rompió aquello, ¿verdad? Pero aún así, hablando del tiempo de Jacob, impresionante ver cómo dirían, pero ¿cómo es posible que el Señor le permite a Jacob ser Israel? El padre del pueblo judío, uno de los padres del pueblo judío, uno de los patriarcas del pueblo de Dios.
Si el tipo con un engaño, con la mentira de Jacob, sí es cierto, un engaño para su padre en ese momento. Pero ese engaño fue necesario para manifestar lo justo y lo correcto, lo íntegro. Porque está por encima la justicia que la ley. Ante la ley es un engaño. Ante el mundo espiritual era justicia. Cuando estaban naciendo los hijos, porque eran gemelos, o como los que no se parecen, ¿cómo se llaman? Mellizos, eran mellizos. Cuates aquí en México, mellizos eran estos. Estos mellizos nació primero Esaú, luego salió unos segundos después Jacob. Pero primero nació Esaú, era el primogénito del nacimiento. Pero antes de que nacieran, cuando se estaban peleando en el vientre, el Señor le dijo a la mamá de ellos, a Rebeca, le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. Pero el mayor servirá al menor. O sea, Esaú iba a estar por debajo de Jacob. Cuando le dice el mayor servirá al menor, significa el primogénito va a ser el segundo, no el primero. Eso fue lo que Dios le dijo a ella. Le dijo a ellos, a ella y a Isaac. Pero Isaac quería poner a Esaú cuando ya la palabra del padre estaba estipulada para Jacob. Y era evidente, no solamente por la palabra profética que debía cumplirse según lo que Dios dijo, ¿verdad? Sino también porque el comportamiento de Jacob lo destituyó de su primogenitura. Violó la ley en todos los aspectos. Las ordenanzas del Eterno. Se casó con las cananeas, no obedecía a sus papás, no pasaba en la casa, pasaban en el mundo. Meterse con una cananea es un problema, mi hermano. Pues es una destitución absoluta e inmediata. Es un asunto espiritual. Por eso antes de pensar con la cabeza que no tiene el cerebro, es mejor asegurarse de lo porvenir, porque puede ser terrible. Esaú no lo pensó 2 veces. Y luego volvió y se casa otra vez. O sea, enojado va y se casa otra vez. O sea, tras de todo le sigue sumando. Y fue una generación destituida. Los edomitas, Edom terminó peleando contra Israel. Israel le quitó los territorios a Edom, a los edomitas, que eran los descendientes de Esaú. Pero no me voy a ir por ahí. El asunto es que la mamá fue íntegra o no ante la palabra de Dios y con lo que estaba aconteciendo, si el asunto era un legado del Eterno. El asunto era un legado del Eterno. Esto se puede ver desde la carne o desde el espíritu. Desde la carne, no, es una mentira, no debía ser. Desde el espíritu, primero está lo justo y lo correcto, que cualquier otra cosa. Lo justo y la justicia, lo justo y lo correcto. Porque la integridad está enlazada directamente con la justicia, lo justo y lo correcto. Ya vamos a leer muchos versículos, tengo aquí 100 y pico versículos de integridad, no sé si nos alcance la noche, pero hay bastante café ahí. Lo justo y lo correcto, ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? Voy a leer un versículo aquí de Daniel 6, capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Oiga, ¿a quién le daban cuenta los sátrapas? Sátrapas son gobernantes.
Están a cargo como jefes encargados. Oiga, los puso a darle cuentas a Daniel, que se supone que era de un pueblo enemigo, que habían sido atrapados como esclavos, y lo ha puesto, usted sabe la historia de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu ¿qué? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Sería similar a José en ese tiempo. Pero lo que yo quiero decir es, lo pensaba, porque había un espíritu superior en él. Un espíritu superior. Y esto molestaba a los sátrapas y usted sabe que empezaron a molestar y empezaron a buscar forma de hacerlo caer hasta que lo quisieron echar en el foso de los leones y lo echaron allá. Pero era la integridad de Daniel lo que lo tenía en ese lugar. Pero la integridad no va a ser la misma en mi esfuerzo por ser un hombre honesto e íntegro. Honestidad e integridad es diferente. Puedo ser íntegro pero no honesto, honesto pero no íntegro, ¿será? ¿Podré o no podré? Hay una historia por ahí que cuentan que no tiene sentido ahorita y no me salgo del tema, pero el punto es que cuando el Espíritu de Dios está en una persona, esta persona le va a ser muy difícil no ser íntegro, porque el Espíritu lo redarguye, el Espíritu lo cuestiona, el Espíritu lo presiona, el Espíritu lo cercena de la carne. Porque es un espíritu diferente a todo lo que hay allá afuera no hay integridad. Y no digo que no haya gente íntegra, sí hay gente íntegra. Pero una persona de Dios no es negociable. Es que allá afuera hay gente, claro que hay gente íntegra, he conocido gente tremenda, gente impresionante, gente de palabra, gente que no ocupa un documento, con un apretón de manos llegan vivos o muertos, pero llegan, ¿verdad? Y hay gente tremenda, sí, he conocido unos tipos. Pero en un hijo de Dios no es negociable eso, la integridad. Y la integridad se compone de muchas cosas. La vamos a ver ahorita a través de los versículos. Pero me llama la atención un espíritu diferente en este tipo. Porque la integridad no es negociable. La integridad no es emocional. La integridad no es intencional. La integridad es justicia. Lo justo y lo correcto. Lo que no es mío, no es mío. Pues no es mío, si no es mío, no es mío, o sea, no es mío. Entonces, me ponía yo a ver, sacando conclusiones de muchas cosas que uno escucha, que uno ve en las naciones, en el diario vivir, en las noticias, en todas partes, unos señores que en este tiempo, ser íntegro ya es ser más que diferente. Ser íntegro ya es ser más que diferente porque la integridad pasó a ser un asunto histórico. Pasó a ser un asunto histórico, no importa mentir lo necesario para poderme quedar con un contrato. No importa inventar lo que sea para poder ver cómo agarro unos cuantos pesos. Empezando porque para el hombre de Dios, el pensar en el dinero ya es falta de integridad. Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, cuando uno hace las cosas por dinero, no las hace por propósito. O sea, está en un antidiseño. Y no crean que es que eso lo entendemos todos. O sea, no. Si usted lo logra, se le hace una confusión a veces en alguna cosa. No crea que es en todos. He tenido reuniones con muchos siervos y cuando les hablo un poquito de integridad, yo los veo donde los ojitos le chispean. O sea, no están entendiendo el asunto. No están entendiendo el asunto. Cuando yo ya tengo un corazón competitivo, ya no hay integridad. Porque entonces mi condición depende de lo que estoy viendo al otro lado y no de lo que yo pretendo lograr. Lo que Dios tiene para mí no lo tiene para otro. Lo mío es mío y lo del otro es de otro.
Lo que pasa es que yo tengo que hacerlo muy bien, como es correcto. Hacer las cosas como para Él, dice la palabra. Y entonces se va a manifestar lo correcto. Pero cuando yo estoy robando la comida a otro, ya ahí tengo problemas. Cuando yo empiezo a rebajar los precios para ver cómo vendo, habría que evaluar por qué estoy haciendo eso. Hay que conquistar, sí, definitivamente sí. No es negociable. El asunto es el corazón que lo está haciendo. No, la integridad no es un asunto de un hecho, el asunto es el corazón que lo hace. Porque la mamá de Jacob promovió a Jacob para hacer un asunto que fue engañar a su papá. No fue el hecho, fue el corazón que lo hizo y la intención con la cual lo hizo. Fue para ejecutar justicia, porque el papá estaba ciego, dice la palabra. Y cuando habla de ceguera en la palabra, está hablando de ceguera espiritual y ceguera natural. Significa confusión. Su aspecto senil le hizo perder la visión. Le hizo perder el propósito. Se olvidó del diseño del cielo. Se le olvidó el diseño. Porque en sus completos cabales, jamás Isaac iba a pasar por encima del padre. Porque él sabía que el primogénito era Jacob. Él se lo dijo, hay dos naciones allí, pero el menor servirá el mayor servirá al menor. Muy claro lo dijo. Entonces, vamos a ver algunos versículos para empezar a poner esto más picos. Ok. Un momentito, por favor. Hay un proverbio aquí. Bueno, son varios, la verdad que voy a leer varios porque son varios, son muchísimos. Entonces quiero irme por unos que tienen temas concretos. Dice aquí el Proverbios 28:6. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, la perversidad de sus caminos. Mire, la palabra se ha convertido en algo tan, la palabra de una persona se ha convertido en algo tan ligero que violentamos la palabra con tanta facilidad, comprometemos con cosas que ya sabemos que no vamos a cumplir. Buscamos ayuda solamente por conveniencia cuando necesitamos, pero realmente nuestro corazón está en un pensamiento totalmente diferente. Muchas veces ya hay una acción determinada para cualquier tipo de situación a veces que ya va con una doble intención, o sea, estoy presentando un escenario, pero mi corazón va atrás de otra cosa. Entonces, ya ahí no hay integridad. Ya hay una falsedad, ya hay un engaño, ya hay algo que está tejiéndose detrás que no es correcto, que no va por el lado correcto, que no va por donde es. Por cierto, ¿y Rafa qué se hizo? ¿Qué se hizo? Perdón, Jorge Luis. Ah, bueno. Entonces está bien, sí. Ok. Entonces, el punto es eso, o sea, el punto es tener nosotros
esa capacidad de comprender que no es tan solo un versículo que se lee a la ligera, es que tiene consecuencias eso aquí y ahora para nosotros. Y Jehová dijo a Satanás, Job 2:3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Se ha perdido el temor al Señor. Y vemos todo tan natural. No, ahí la arreglo, ahí como sea la voy arreglando, ahí la voy haciendo. Ahí la voy arreglando. Vamos a fallar, sí es verdad. Pero eso es diferente a de verdad estar queriendo estar en una situación de verdad caída. Cada quien es dueño de su vida. Nadie te obliga a hacer, no tienes por qué hacer nada que nadie te diga si no te da la gana. Pero eso tiene consecuencias. No tener humildad para aceptar lo correcto, para moverse en lo correcto, para vivir lo correcto. Estamos hablando de estos caminos. Es que estuviéramos hablando allá afuera, no importa lo que pase, pero estamos hablando de estos caminos. Mi deber es enseñar esto. No moverse en esta integridad, de verdad no tiene entonces sentido absolutamente nada aquí. Porque lo primero es la integridad. ¿Cuál es la integridad? Estoy luchando con esto, pero aquí voy. Pero otra cosa es querer poner una cara cuando realmente lo que está detrás de esa máscara es otra cosa. Porque la integridad no la mide el hombre, la mide el Eterno. ¿Quién realmente somos? ¿Gente temerosa de Dios? ¿O gente de una religión para ver si salvamos la tanda? Y usted sabe que después la esposa lo que le dijo. ¿Todavía andas en tu integridad? Deja ese tu Dios y muérete. Oiga lo que le dijo. ¿Sí? Todavía andas en tu integridad. O sea, andas íntegro con él y no ve lo que está pasando. Es que la integridad no tiene que ver con lo que acontece. La integridad es una identidad. La integridad es una genética. La integridad es una determinación. No se amolda a la ocasión. O soy o no soy. No como me conviene ser. Dijo David en el Salmo 41:12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Oiga, es que hay que leer la palabra detrás de la palabra. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. ¿Qué quiere decir? Señor, por cuanto he sido íntegro, tú has tenido cuidado de mí. Tú me has sustentado. Porque la integridad le otorga derechos legales al Eterno para ver por ti sin miramiento alguno. Dice Salmo 7:8, que confirma el que le acabo de leer antes, el 41:12. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová. Eso lo dijo David. Oye, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi integridad, a mi justicia, perdón, y conforme a mi integridad. Júzgame. ¿Será que nos podremos atrever en una oración a presentarnos y decirle, Señor, júzgueme según mi integridad y mi justicia? Podría ponerse caliente la sartén. ¿La verdad que sí? Integridad.
Segunda de Corintios 7:2 dice, admitidnos, o sea, recíbanos, apruébenos, acójanos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos hecho engaño. Es que la palabra no es literal ni como está ahí, es lo que está detrás de lo que está detrás de lo que está detrás. Dice Lucas 6:31, es una forma más clara de decirlo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y otro versículo que tengo aquí. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hacer justicia y juicio, que es su integridad, es a Jehová más agradable que el sacrificio. Proverbios 21:3. Por eso dice Salmos 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Isaías 33:15-16 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vamos a ejemplos más empresariales. ¿Qué tal si me dicen, me comprometo a entregar, digamos que me mandan a hacer, eso que yo trabajaba, estampados de ropa y todos los banners y las vallas y todo aquello, los espectaculares y todo aquello. Y si yo me comprometía, yo sabía, yo le contaba ahorita a ellos antes que me buscaban siempre para las emergencias. Siempre me estaban contratando para las emergencias, o sea, porque nos encantaba vivir bajo presión. Pero si le daba un tiempo al cliente, había dos formas de darle un tiempo al cliente. Realmente sabiendo que le podía cumplir, o realmente decirle un tiempo cuando sé que no podía cumplirle. O de pronto le puedo cumplir. Pero tal vez sí tengo la expectativa de cumplirle, pero si no le puedo cumplir, le debo decir, puede ser que salga o no, o le debo decir que sí, con el riesgo de que no. ¿Mm? Son detalles sencillos, pero mire que es que no es el detalle ni el tamaño. Robar 1.000 pesos a robar 10 millones es lo mismo. La cantidad no dice nada. ¿Me explico? Cambia la modalidad, pero el robo es robo. Es que al final la integridad es universal, digamos que en todo aspecto de nuestra vida. La forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, si
digamos que nos pasaba mucho en el tema de impresión. Llegaban trabajos a veces, y justo cuando estábamos saturados aparecían esos tres trabajos interesantísimos. Qué cosa. Venimos de pasar un mes y medio viendo cómo raspamos las ollas, y justo ahorita que estamos hasta la cabeza. Uno puede decir que sí, puede decir que no. El asunto es, y muchas veces dije que sí, ¿no? Así aquí que ya era la meca de la integridad, nada que ver. Decía que sí, a ver cómo le hacíamos, a ver cómo salíamos, eso era una metida de patas. No conocía estos principios. Tratábamos de hacerlo bien, porque quedamos bien. Pero a veces metiéndonos encima una bronca insostenible. O sea, unas broncas horribles, o sea, y a veces perdiendo, me tocaba buscar quién hiciera por allá tercereando y a ver cómo, y quedaban mal y a correr, y eso era una sufridera. Porque la integridad siempre te trae problemas encima. Y más cuando tú no tienes control de lo que está pasando porque no es tu negocio. Entonces, hoy entiendo que también es integridad hacer lo que tienes que hacer. Y comprendí por qué la avaricia y la codicia es no tener integridad. Cuando eres avaro y codicioso buscas más de lo que puedes controlar. Y a veces ni controlas lo que tienes y estás buscando hacer otras cosas cuando ni siquiera respondes por las que tienes. Eso es no tener integridad. Porque hay personal, hay mucha gente. Las industrias, y a mí me pasó, ¿cuántas veces? Por eso cuando Dios habla de los propósitos, de los talentos y la asignación, es tener la fe y la certeza de que esa asignación, esos talentos y ese propósito se va a manifestar, y es donde la fe hace la parte suya. Porque si no terminas buscando tú la solución y no esperando la manifestación. Y cuando terminas buscando la solución, dejas de ser íntegro porque lo estás haciendo por necesidad, por deseo, por apetito. Y no por propósito y por diseño. Entonces estás invadiendo el territorio de alguien. Estás montándote en el modelo de alguien. Y estás dejando de responsabilizarte por lo que tú tienes. Por eso antes hablaba ahora del empresario. El empresario es aquel que lleva hasta el final el barco. Entonces, el punto es que la integridad nos mantiene equilibrados en toda área de nuestra vida. Tiene que ver con todo. Integridad es cuando le prometo a mis hijos y no les cumplo, o si les cumplo. Integridad es cuando definitivamente, y no se trata de fallar, no. La integridad no es no fallar. La integridad es ir a decirle por qué no le pude cumplir. Humildemente, aunque eso signifique reconocer la falta de capacidad del error. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Estamos en un tiempo, mis amados, donde los negocios de Dios se van a distinguir por varias cosas, y una de las cosas es la integridad. La integridad en lo que hacemos. La integridad en cómo nos movemos. Aquí no es escuchar esto, aquí es pensar hacia adentro, estaré siendo íntegro. Estaré siendo íntegro. ¿Qué pasaría si hiciéramos una evaluación? Nosotros no, sino nosotros mismos, pues, en nuestro corazón. ¿Estaremos siendo íntegros? Y lo peor aún, ¿nos importará un comino y medio o si nos interesará ser íntegros? Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.